Imaginemos por un momento heredar la mayor fortuna de la historia, un fondo fiduciario inmenso, acumulado céntimo a céntimo a base de privaciones y de muchísimo esfuerzo durante medio siglo. Menudo sueño, desde luego. Ya te digo. Y todo diseñado específicamente para garantizar la supervivencia de la familia ante, bueno, cualquier crisis futura. Pero ahora imaginemos que el responsable de administrar ese fondo decide dilapidarlo por completo. Hasta el último céntimo. Exacto. Hasta el último recurso, en apenas 3 años. Pues bien, eso es exactamente lo que nos dicen los datos que ha ocurrido con el mayor arsenal de blindados del planeta. Una auténtica barbaridad si lo piensas en perspectiva. Totalmente. Hoy estamos buceando en un análisis a fondo sobre un informe fascinante de la plataforma Cult. Han cruzado datos de inteligencia de fuentes abiertas con imágenes satelitales de altísima resolución. Eso es clave, sí. Y nuestra misión hoy es entender qué nos revelan esas fotografías orbitales sobre, digamos, el colapso estructural de la maquinaria militar rusa y, bueno, qué significa esto para el futuro del poder global. Vale, vamos a desgranar esto, porque la imagen cinematográfica de las filas interminables de tanques cruzando la Plaza Roja choca frontalmente con una realidad geométrica implacable. Es un punto de partida fundamental. A ver, porque aquí no hay margen para la narrativa o la propaganda de guerra de ningún bando, que es algo muy común en este tema. Claro, no son opiniones. Exacto. Este informe se cimenta estrictamente en la inteligencia de fuentes abiertas, el famoso OSINT, cruzado con telemetría satelital óptica y de radar. Estamos hablando de pruebas empíricas. Matemáticas puras, vaya. Y ya está. Analizan los patrones de sombras, la reflectividad del metal. Madre mía, qué nivel de detalle. Y tanto. Hasta miden la acumulación de nieve sobre las estructuras a lo largo de los inviernos y los cambios de píxeles año tras año. Si un satélite comercial fotografía un complejo militar en Siberia un martes y al volver a pasar meses después falta 1/3 de los vehículos, a ver, eso no es una opinión política. Es una resta matemática, está claro. Exactamente. Lo que este nivel de auditoría independiente está documentando, y de forma muy neutral, es el agotamiento profundo e irreversible de la columna vertebral del ejército ruso. Es que los satélites actúan como auditores silenciosos, ¿eh? No entienden de discursos televisivos. Pero bueno, para comprender verdaderamente la dimensión del agujero, hay que entender primero el tamaño de la montaña original. Y era una montaña colosal. Pela. Las estimaciones de inteligencia occidentales citadas en las fuentes hablan de un legado soviético que desafía la lógica. Antes de febrero de 2022, se calculaba que Rusia mantenía almacenados entre 7.000 y 10.000 tanques. Una cifra que cuesta asimilar, sí. Y si se mira el arsenal en su momento de máximo apogeo durante la Guerra Fría, la cifra superaba los 50.000 vehículos blindados de todo tipo. O sea, son cifras que parecen irreales hoy en día. Parecen irreales porque responden a una doctrina que ya no existe. Bueno, toda esa acumulación responde a la doctrina soviética de la movilización en masa. Claro, otro concepto estratégico. Exacto. La Unión Soviética no construyó decenas de miles de tanques para una intervención regional de unos pocos meses. Diseñaron un ecosistema industrial e infraestructural entero. Hablamos de redes ferroviarias exclusivas. ¿Solo para los blindados? Sí, ciudades fábrica y depósitos masivos. Todo esto preparándose para la Tercera Guerra Mundial, un conflicto convencional a escala planetaria contra la OTAN. Casi nada. La premisa logística era que, ante un desgaste masivo en el frente europeo, el sistema podría inyectar divisiones enteras de reserva de forma ininterrumpida. Por eso convivían modelos más modernos como los T-72, con reliquias absolutas como los T-62 y los antiquísimos T-55 que datan de los años 50. O sea, la idea era abrumar al enemigo con la cantidad, ¿no? Todo sumaba a la hora de abrumar al enemigo con acero, exacto. A ver, para aterrizar esa mezcla tecnológica, usar un T-55 hoy en un campo de batalla es como intentar competir en un gran premio moderno con un coche de los años 50. Tal cual, una locura. Por mucho que le cambies el aceite, es tecnología de los albores de la Guerra Fría, enfrentándose a drones de asalto y misiles con guiado láser. Carecen de telémetros modernos, la recarga del cañón es manual. Sí, a mano, totalmente. Y su blindaje básico es
bueno, papel de fumar para las armas antitanque actuales. La brecha tecnológica es letal, desde luego. Y, fíjate, plantea una paradoja operativa ineludible. Si todo este ecosistema colosal estaba diseñado para sostener un frente continental durante años, la incapacidad de regenerar el material perdido en un solo teatro de operaciones expone una falla estructural gigantesca. Claro, se cae el mito. Totalmente. El sistema soviético podía fabricar miles de tanques al año en tiempos de paz, pero el sistema actual es incapaz de reponer siquiera una fracción de lo que se destruye diariamente. Y esa es la transición causal que rompe todos los esquemas, porque si había tanto material, ¿cómo es matemáticamente posible que los depósitos se estén vaciando a esta velocidad? Es la gran pregunta. Contar los cascos humerantes en el frente es un trabajo complejo, pero los números verificados que manejan organismos independientes como Oryx, el Conflict Intelligence Team o la BBC Verify son estremecedores. El nivel de detalle de estas verificaciones es lo que les da tanta solidez. A ver, no cuentan simplemente un tanque destruido y pasan al siguiente. Los analistas revisan miles de horas de metraje de combate y geolocalizan cada vehículo. Uno por uno. Uno por uno. Buscan números de serie, patrones de daño específicos o modificaciones en el chasis para asegurarse de no contar el mismo vehículo dos veces, por ejemplo, si alguien lo graba desde otro ángulo semanas después. Un trabajo de chinos, madre mía. Un escrutinio extremo. Y bajo ese nivel de análisis hay confirmación visual de más de 4.000 tanques perdidos. Y ojo, si a eso se le suman transportes de tropas, vehículos de combate de infantería y artillería autopropulsada. ¿A cuánto sube la cifra? La cifra sobrepasa los 13.000 blindados pesados perdidos. 13.000 piezas de equipo pesado confirmadas, visualmente. Y bueno, todos sabemos que la niebla de guerra oculta mucho más. Hay enfrentamientos en zonas boscosas o durante la noche donde nadie sube un vídeo a Internet. Evidentemente, la cifra real es mayor. Por pura probabilidad estadística, la sangría real tiene que ser significativamente mayor. Pero, claro, contar la destrucción en el frente tiene un límite. Pero a ver el verdadero colapso logístico, las fuentes nos devuelven a los satélites. A mirar la despensa, digamos. Eso es, a mirar directamente en la despensa, a las bases de almacenamiento en la Rusia profunda. Y el paisaje ha mutado drásticamente. Las cuentas citan bases gigantescas como Senaya, Krasnodar, Togliatti, Khabarovsk. En las imágenes previas al conflicto, lo que el satélite captaba eran cuadrículas perfectas. Todo ordenadito. Filas interminables de vehículos alineados metódicamente cubriendo hectáreas y hectáreas de terreno. Un océano de metal. Pero las pasadas recientes de los satélites en 2024 y 2025 muestran áreas inmensas completamente despobladas. Han desaparecido. Literalmente, donde antes había batallones en reserva, ahora el terreno está vacío o devorado por la vegetación. Quedan cascos dispersos, vehículos a los que les falta la torreta o el cañón y sobre todo manchas marrones de óxido puro. A ver, hago de abogada del diablo aquí, porque es importante cuestionar los datos. Si un analista ve una base vacía en Siberia o cientos de chasis oxidados, ¿cómo se puede afirmar categóricamente que esto es mérito directo de la eficacia de las tropas ucranianas? ¿Es una buena apreciación? ¿No podría ser simple y llanamente el resultado de 30 años de mala gestión, corrupción estructural o, no sé, el hecho innegable de que dejar maquinaria pesada a la intemperie en un clima extremo destroza los motores, haya guerra o no? Lo fascinante aquí es que ambos factores colisionaron para crear una tormenta perfecta. O sea, la eficacia ucraniana actuó como el detonante que desenmascaró toda esa podredumbre administrativa. Ah, vale, entiendo. En el frente, la letalidad asimétrica ucraniana impuso un ritmo de desgaste brutal. Cuando se combinan drones comerciales equipados con cargas huecas que atacan la parte superior de la torreta donde el blindaje es más fino. El punto débil. Eso es. Lo combinas con artillería de precisión guiada por GPS y la esperanza de vida de un blindado se reduce a minutos. Claro, y ese ritmo de bajas insostenible es lo que fuerza al mando militar a pedir reemplazos urgentes y, bueno, a intentar echar mano de ese enorme fondo fiduciario del que hablábamos. Y ahí radica el colapso. Al intentar extraer esos reemplazos de las bases profundas, la realidad del abandono climático paralizó la logística. Dejar un vehículo a 30 grados bajo cero en invierno y 40 grados en verano durante décadas, pues destruye los sellos de goma, corroe el cableado de cobre. Se pudre todo. Se pudren las ópticas, todo. Las imágenes revelan que, de las vastas existencias originales en lugares como Togliatti, solo quedan alrededor de 2.400 vehículos identificables. Y ojo con la palabra identificables. Claro,
no significa operativos. Exacto. Una cosa es que el satélite reconozca la silueta de un blindado y otra muy distinta es que ese trozo de metal pueda arrancar su motor. Lo que nos lleva al concepto de canibalización, que los informes detallan profusamente. O sea, no estamos hablando de ir a una estantería a por un recambio limpio en su caja. ¿Qué va? ¿Qué va? Es un canibalismo industrial masivo y francamente desesperado. Cuando las fábricas no pueden producir piezas nuevas por la falta de componentes básicos, la única solución es usar los tanques almacenados como minas de repuestos. Frankenstein total. Totalmente. Los mecánicos tienen que usar sopletes en vehículos completamente oxidados para intentar extraer una transmisión funcional. O arrancar el sistema de estabilización del cañón de 5 tanques distintos para lograr que uno solo tenga posibilidades de disparar con precisión. ¡Madre mía! Hay depósitos críticos donde los analistas estiman que apenas un centenar de vehículos son potencialmente recuperables, porque el resto han sido sistemáticamente eviscerados. Para alimentar a los pocos que aún pueden rodar hacia el frente, occidental. Eso es. Y esto marca un punto de no retorno. Porque si un ejército, cuya doctrina entera se basa en abrumar al enemigo con acero pesado, se queda literalmente sin blindados funcionales y sin forma rápida de reponerlos, la guerra no se detiene. No, la maquinaria tiene que seguir. Tienen que cambiar su forma de combatir. Y los informes de CALT muestran que la evolución táctica en el terreno ha sido dramática. Es que hemos presenciado la muerte de la guerra de maniobras clásica soviética en tiempo real. Fíjate, en las primeras semanas de 2022 se veían operaciones de armas combinadas, aunque fueran defectuosas. Se veían grandes columnas. Rupturas de frente con columnas acorazadas intentando penetrar profundamente. Hoy en día, la falta de masa blindada hace que ese tipo de operaciones sean materialmente imposibles. ¿Y cuál ha sido la solución? La solución forzada ha sido sustituir el acero por asaltos de infantería masivos y constantes. Un desgaste puro y duro basado en enviar recursos humanos contra líneas fortificadas. Y aquí es donde los datos del frente se vuelven casi surrealistas, porque al leer sobre las oleadas de asalto, ya no vemos que estén encabezadas por pesados tanques de 72 o vehículos de combate de infantería. Para nada. Los observadores están reportando el uso sistemático de pequeños vehículos ligeros. O sea, hablamos de furgonetas civiles, todoterreno, carritos de golf militarizados, quads y motocicletas de cross chinas. Parece una broma, pero es real. Los usan en grupos minúsculos, a veces de solo 2 o 3 soldados, intentando cruzar la tierra de nadie a toda velocidad para infiltrarse en las trincheras. Pero espera, viéndolo desde fuera y sin ser estratega militar. Dime. Cambiar un tanque gigante, ruidoso y que atrae toda la artillería enemiga por motos de cross o quads veloces suena a táctica de fuerzas especiales. O sea, suena una adaptación ágil y muy moderna para minimizar la firma de radar y esquivar los drones. Seguro que esto es un síntoma de debilidad estructural y no una innovación táctica brillante. A ver, en la estética militar engaña fácilmente, porque en vídeos cortos de Internet puede parecer una táctica de infiltración audaz. Claro, parece de película. Pero al someterla al análisis doctrinal, se revela como un parche táctico desesperado nacido de la pura necesidad. Para comprender por qué es un desastre operativo, hay que analizar la física del combate de asalto. Un vehículo blindado cumple 3 funciones irreemplazables. ¿Qué son? Proporciona protección contra la metralla, ofrece fuego de supresión pesado con su cañón para obligar al enemigo a esconder la cabeza y tiene el peso necesario para limpiar campos minados o aplastar alambradas. Claro, y al meter a 3 soldados en un quad, les estás quitando absolutamente todo eso de golpe. Se les despoja de toda supervivencia. O sea, una simple granada de mortero cayendo a 30 metros, cuya metralla rebotaría inofensivamente en el casco de un tanque, aniquila instantáneamente a una escuadra entera en motocicleta. ¡Qué horror! Las bajas que sufren estas unidades ligeras son astronómicas. Pero el problema no termina en la brutalidad de la aproximación. El mayor fracaso de esta táctica ocurre incluso cuando tienen éxito. ¿Cómo es eso? Si tras sufrir bajas horribles, un equipo en motos logra tomar la primera línea de una trinchera, la operación muere ahí. Ya es como intentar derribar una pared de ladrillos a cabezazos porque te has quedado sin explosivos. Puede que a base de lanzar gente eventualmente agrietes el muro y consigas pasar al otro lado. Pero el coste en sangre es absolutamente desproporcionado y para cuando cruzas ya no te queda fuerza para dar un paso más. Es una analogía devastadora pero operacionalmente exacta. Carecen de la profundidad estratégica. Cuando tomas una posición,
El enemigo inevitablemente lanza un contraataque con artillería y blindados. Claro, y no tienen cómo defenderse. Exacto. La infantería ligera en motos no tiene medios logísticos para trincherarse rápidamente bajo fuego pesado. No pueden llevar munición suficiente para repeler el contraataque y desde luego no tienen la movilidad protegida para aprovechar el caos y avanzar 5 kilómetros hacia la retaguardia. Se quedan atascados. El resultado es un ritmo operacional estancado, donde la sangre se intercambia por escasos metros de terreno arrasado. Es una regresión táctica asombrosa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque más allá de los kilómetros cuadrados específicos que cambian de manos, es imperativo entender por qué estos datos de satélite alteran el tablero de juego para cualquiera que analice el panorama internacional. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión ineludible, según las fuentes, es que Rusia ha perdido su principal ventaja estratégica acumulada durante medio siglo. La URSS le dejó a Moscú una garantía disuasoria masiva. Esa capacidad de inundar todo con tanques. Exactamente, la capacidad demostrable de inundar el continente europeo con acero ante cualquier escalada. Ese era el pilar de su proyección de poder convencional. Y bueno, al evaporarse esas reservas irreemplazables, se redefine por completo la jerarquía militar global. Especialmente porque la maquinaria industrial que parió a esos miles de blindados está apagada. La industria de defensa rusa de hoy en día no puede operar el milagro de resucitar la cadena de montaje soviética. Es que tienen bloqueos por múltiples frentes. Primero, la sofisticación de la guerra moderna exige ópticas térmicas, ordenadores balísticos, microchips avanzados. Que no tienen. Componentes que no producen internamente y cuyo acceso está fuertemente restringido por las sanciones. Y segundo, las propias fábricas enfrentan una obsolescencia tecnológica severa y una crisis de mano de obra especializada. Claro. Y fíjate, la prueba definitiva de esta parálisis industrial es su reciente dependencia de terceros países. Para mantener niveles básicos de operatividad, han tenido que recurrir a la importación masiva de drones de diseño iraní y a millones de proyectiles de artillería fabricados en Asia. Han pasado de ser el coloso autosuficiente que exportaba doctrina a medio mundo a depender de líneas de suministro externas para lo más básico. Y ese cambio de dinámica altera irremediablemente el equilibrio de poder en Eurasia. O sea, la amenaza de una apisonadora acorazada cruzando fronteras ha perdido su credibilidad para toda una generación. Ya no asusta tanto, digamos. El modelo de poder basado en la acumulación estática de material heredado se ha colapsado ante los ojos de los analistas. Y reconstruir algo similar llevaría décadas de paz sostenida y acceso a tecnologías de las que ahora carecen. Y aquí es donde se pone realmente interesante la lectura geopolítica, porque si lo analizamos, resulta fascinante y a la vez aterrador ver cómo una infraestructura imperial concebida para resistir al apocalipsis nuclear y dominar un continente ha sido metódicamente desmantelada en un conflicto regional. Es un cambio de era. Totalmente. Montañas de metal, logística y doctrina barridas por la letalidad de la tecnología asimétrica como los drones de un puñado de dólares o los proyectiles con guiado matemático. Es un cambio de paradigma brutal. Y, bueno, al observar los campos siberianos vacíos y las fábricas lidiando con sanciones, surge una reflexión inevitable para que cualquiera se la lleve a casa. Cuando el polvo de este conflicto finalmente se asiente, tendrán las potencias mundiales que reescribir por completo el concepto básico de lo que significa realmente acumular poder militar para la supervivencia en el siglo XXI.